organización que me han aceptado esta presentación y gustoso de poder participar una vez más del CIMAFE. Pablo, disculpa, eso, puedes compartir pantalla. Sí. Cuando digas, Pablo. Sí, por favor, el tiempo es tuyo. El tiempo es mío. Bueno, como dice el título de la charla, le voy a hablar de un modelito de difusión aplicado al modelo CIR. Este es un trabajo que hemos hecho en colaboración con Diego Pérez Morelo, que recientemente llegó de la Universidad de Maryland, Robert Guzmán, que está trabajando en la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, y Cecilia Jiménez, que está en la Universidad de Córdoba. El esquema de la presentación es el siguiente: una breve reseña de lo que es el modelo CIR propuesto en 1927 por Kermat and McKendry, antecedentes de modelo de difusión aplicados al estudio de epidemias, y después le voy a hablar de nuestro modelo, los resultados que hemos obtenido hasta el momento y unas conclusiones y perspectivas. Bueno, el modelo CIR es el modelo epidemiológico más sencillo que captura las características esenciales de un brote epidémico. Su nombre, su CIR, viene de S, que significa la población susceptible, la I de los infectados o población infectada, o el R, la población recuperada. Los susceptibles son los individuos que se pueden contagiar de un agente infeccioso. Los individuos, la población infectada, son los que tienen la enfermedad y los que la pueden propagar, y la población recuperada son esos individuos que luego de un tiempo se recuperan. Nosotros vamos a hacer bueno y vamos a pensar que se recuperan, no que se mueren. El modelo propuesto por Kermat and McKendry. Kermat era un bioquímico y McKendry era un médico epidemiólogo y teniente coronel del ejército. Es un sistema de ecuaciones diferenciales más sus condiciones iniciales, ¿no? Esto es la variación de la población de los susceptibles con respecto al tiempo. Es proporcional a un beta y al producto de la población de los susceptibles y los infectados, donde beta es la tasa de transmisión. Esta es la variación de los infectados, que es esta población que se pierde acá, crecen los infectados, menos este gamma por I, que el gamma representa la tasa de recuperación. Entonces esto significa cuánto población infectada voy perdiendo, por eso el menos, y esto pasa a ser la población de recuperados que tengo. El famoso R0 que tanto hemos escuchado por estos meses se refiere a la cantidad de agentes que puede infectar un infectado mientras sea infeccioso. Si uno resuelve un sistema de ecuación diferencial como este, la solución tiene ese aspecto. Ahí les muestro la curva de la fracción de los susceptibles, los infectados y los recuperados, cómo evolucionan en el tiempo para unas condiciones iniciales. Acá les menciono unos papers de Peruani y Ciubona, son del año 2008 y 2018, en el cual estudian propagación de una epidemia con un modelo de difusión, y la epidemia que ellos consideran es un modelo SIRS, donde los agentes recuperados pueden volver a ser susceptibles con una tasa alfa, que es que se refiere a cómo pierden la inmunidad los recuperados y vuelven a ser agentes susceptibles. Ellos consideran esta ecuación de movimiento en su sistema y que tienen un potencial de a pares, un soft-core potencia donde penaliza el solapamiento, y consideran dos regímenes de difusión. Uno balístico, que es donde los agentes, algo que no les mencioné, ellos consideran agente autopropulsado,
se mueven en línea recta y cuando colisionan, después de un tiempo de permanencia juntos, digamos, el susceptible pasa a ser infectado, o si no, el otro régimen es cuando la partícula empieza a cambiar se está moviendo, empieza a cambiar de dirección con una distribución poissoniana, y bueno, pueden chocar y encontrarse, y el susceptible se contagia del infectado, y la solución que muestran ellos es como la que está acá en esta gráfica. Tengo que mencionar que hay un trabajo de Ariel Norambuena, que ayer me lo mostró, no lo alcancé a incluir en la charla, que también sería un antecedente de lo que es la difusión aplicada a estos fenómenos de transmisión de enfermedades, epidemias, pandemias. Nuestro modelo, ¿cómo es? Consideramos la difusión de agentes que tienen una interacción hardcore entre ellos, cuyo radio está dado por K por 0,5, donde K es una constante que va entre 0 y 1, y este es el arreglo inicial que tiene nuestro sistema de agentes. Es como una red cuadrada de nodo y la densidad está dada por esta expresión. Es obvio que acá logramos la máxima densidad, pero las partículas en estas condiciones no se mueven, así que le bajamos el radio con el factor K, y directamente esta es la expresión que nos da la densidad del sistema, y este es el arreglo que le damos como condición inicial a nuestro sistema de agentes que difunden. O sea que la máxima densidad que nosotros podemos lograr es 0,78 en esta configuración. Otros autores proponen otras configuraciones iniciales si quieren lograr densidades más altas. Por ejemplo, como un arreglo en una red hexagonal. Nosotros, para poner a difundir los agentes, lo que hacemos es aplicar un algoritmo que se llama Monte Carlo Molecular Dynamics. Es un artículo propuesto por Liborio Costa, que básicamente, palabras más, palabras menos, es muy similar a un algoritmo de Gillespie o un Kinetic Monte Carlo. A la configuración inicial de agentes se les asigna un desplazamiento delta máximo y las velocidades. Luego se sortea un número al azar, un R1, y se determina cuál es el desplazamiento al azar que va a hacer, y con esto se calcula un vector de propensiones. Luego que tenemos ese vector de propensiones, se tiene que sortear cuál es el agente que va a mover. Para eso se vuelve a sortear otro número al azar, y si cumple la condición 3, ese agente es el que sale elegido para que uno lo mueva. ¿Cómo se actualizan las posiciones del agente? Se determina la distancia de colisión en la dirección de movimiento del agente, y si el desplazamiento al azar es menor que la distancia de colisión, la posición se actualiza de esta manera, la posición del agente sorteado, y el tiempo se incrementa de esta manera. Y si hay colisión, se actualiza según el paso 6, y el tiempo se actualiza de esta manera. El tiempo se incrementa sumando los tau de acuerdo a cada caso, y todo esto se repita mientras el tiempo de simulación sea menor que un tiempo de finalización. ¿Cómo es una vez que ya las ponemos a difundir, a moverse las partículas? Ahora la dinámica de contagio es la siguiente. Verificamos si el agente que realizó el movimiento es uno infectado, que está marcado en rojo ahí. Lo que hacemos es ver dentro de un radiocorte cuántos agentes hay dentro, y con una dada probabilidad a los agentes que están dentro de ese radiocorte les cambiamos su estado susceptible a infectado. Y lo siguiente es que, bueno, el tiempo que se le asigna de infección es un tiempo con una distribución de
Poisson, y el tiempo ese de recupero es un tiempo característico que se propone en el modelo. Luego que la gente le ha pasado su tiempo de infección, cambia su estado de infectado a recuperado. Entonces, así va evolucionando la epidemia a medida que las partículas difunden. Acá está al revés esta flechita, pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros queremos caracterizar esto en una primera instancia dentro del régimen balístico. Queremos estudiar la evolución de la epidemia dentro del régimen balístico. Entonces lo primero que hacemos es medir el desplazamiento cuadrático medio. Esta es una simulación, acá están dadas las condiciones, es para una L16, 256 agente, K es 0,9, así que la densidad es aproximadamente 0,63. Este es el módulo de la velocidad. Este es el desplazamiento que pueden tener máximo las partículas, y esto es el radio de corte. Hemos elegido que sea 1,2 veces el diámetro de las partículas. Y la cantidad inicial de infectados es solo 1. Entonces, lo que hacemos es medir la fracción de susceptibles, infectados y recuperados en función del tiempo para, este caso es para un radio de corte y distintas probabilidades. Acá va de 0,01 hasta 0,15. Acá las flechas azules marcan la dirección en la que crece la probabilidad. Entonces, algo que pasé muy rápido es que en el régimen balístico hay un tiempo característico donde cambia la difusión a una difusión, digamos, a un régimen subdifusivo. A nosotros nos interesa que sea todo dentro del tiempo antes de este crossover. Entonces, medimos la fracción de susceptible antes de este crossover para diferentes radios de corte y obtenemos estas curvas. Fíjense que para la probabilidad 0,02 y un radio de corte de 1,75, la fracción de susceptibles que tenemos es alta. ¿Qué pasa si vamos aumentando la velocidad? El crossover va bajando. Entonces ahora vamos a determinar la fracción de susceptible para esta situación, pero cuando vamos aumentando la velocidad. Paulo, 2 minutos. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, para ver que hayamos calculado bien el crossover, hacemos ese escaleo fenomenológico que fue propuesto por Club and Fleming, y obtenemos la fracción de susceptibles en función de la velocidad para el caso mostrado. Luego lo que realizamos son ajustes para determinar el R0, y acá le muestro cómo va el R0 en función de la probabilidad para el caso mostrado anteriormente. Estos resultados que le he mostrado son preliminares, a tal punto que a las 2 de la mañana me mandaron los últimos ajustes, porque nos pasamos los datos y los trabajos, y que les podemos mostrar como conclusiones, que la fracción final de susceptible depende del radio de corte, de la probabilidad de contagio. El R0 depende de la probabilidad de contagio en forma aproximadamente lineal. Ahí tengo que cambiar ese valor de 0,8 porque es anterior. El desplazamiento cuadrático medio en función del tiempo se corresponde como un régimen balístico, y ese crossover depende de la densidad, de la velocidad de las partículas y demás parámetros. Y la perspectiva a futuro es determinar la relación del R0 con el radio de corte, del R0 con la velocidad de las partículas, y explorar la evolución del contagio a bajas y altas densidades. Todavía esto está en marcha, y a medida que vamos sacando el resultado vamos viendo cómo tenemos que afinar el trabajo. Desde ya, muchas gracias. Bien, gracias a ti, Paulo, por esta interesante charla y muy ad hoc a nuestros tiempos. Veo la mano levantada de Ariel Norambuena. Ariel, por favor.
Muchas gracias. Paulo, muchas gracias por la charla, muy interesante el modelo. Bueno, como te comentaba por el correo electrónico, tengo, ahora que vi el modelo, dos preguntas. Una, seguramente les va a tocar cuando lo manden a referato. A nosotros nos preguntaron mucho sobre cómo es el movimiento de las partículas, porque por ejemplo, si uno lo quiere aplicar en personas, lo que se fija mucho es que el movimiento represente lo más realista posible el movimiento de una persona. Y en este sentido, por lo que viene el modelo, se habla de colisiones. Entonces, la primera pregunta es si es que efectivamente hay colisiones entre partículas o las partículas justo antes de llegar a la colisión se desvían para poder evitar el contacto. Y lo segundo es respecto a las cosas a explorar. Nosotros igual fue súper difícil ver qué explorar, pero una cosa que nos ayudó fue construir diagramas de fases. Por ejemplo, tú tienes dos parámetros que inciden en la dinámica. No sé, la densidad de partículas que uno que van a indagar, baja y alta, y la velocidad de las partículas. Entonces ustedes pueden hacer un diagrama densidad, velocidad, y para cada punto pueden correr muchas simulaciones y hacer como un promedio estadístico y ver cómo van los infectados en un cierto tiempo. Entonces mi pregunta es si es que también van a explorar cosas como diagramas de fase, porque a veces hay cambios abruptos en este tipo de dinámica de contagio. Sí, Ariel, primero te quiero agradecer el mail que me mandaste ayer y el trabajo que nos enviaste. Le pegamos todo una mirada ahí rápida, respondiendo a tus preguntas. Por ahora la dinámica que hemos implementado es simplemente interacción de hardcore en el régimen balístico, por eso ponemos un radio de corte porque estamos explorando a ver cómo evoluciona la epidemia, porque como no son agentes autopropulsados y no tenemos ese parámetro lambda característico, que es cuando las partículas empiezan a hacer tumble, acá cambian de dirección cuando colisionan. Okay. Entonces, por ahora no, estamos estudiando esto con este algoritmo. No estamos resolviendo un sistema de ecuaciones diferenciales, es un híbrido entre un kinetic Monte Carlo y una dinámica molecular. Entonces estamos explorando. Queremos ver qué pasa si le metemos que cambie de dirección por un parámetro nuestro y la colisión la resolvemos con este algoritmo. Queremos ver qué nos da. Y realmente lo que vos acabas de decir, explorar para obtener un diagrama de fase es tedioso. La cantidad de simulaciones que tenemos hechas, la verdad que es cansador. Es cansado porque tocaste uno y te entra una curva dentro del régimen que vos querés, pero la colita se te sale y tenés que jugar mucho y ser muy paciente. Y todo esto lo hemos hecho, que tengo que haber corrido unos 500 programas, para una densidad. Me falta, tengo pruebas para densidades más bajas y realmente veo los papers de Siona, ahora me voy a poner a leer el que vos me mandaste, porque es la parte difícil de esto, es explorar qué rango de parámetros pones para armar un diagrama de fase. Por Te ejemplo, propongo un problema más sencillo, sí, Pablo. Sería, mira, me da la impresión que lo que tú tienes es muy parecido al modelo de los incendios forestales, excepto que no se recuperan, el árbol quemado no se recupera. Acá el infectado puede morirse o recuperarse, pero en el caso de los incendios forestales la dinámica que se plantea es muy parecida, pero el árbol que se incendia se muere. Es decir, tendrías una ecuación más sencilla y un parámetro menos. ¿Han visto algo por ese lado? No, pero le voy a prestar atención a su comentario, Eugenio, porque todo esto es la implementación del algoritmo, el modelo, todo es muy nuevo. Estamos explorando y vemos que las cosas que estamos obteniendo tienen sentido. Hay algo que en los demás trabajos de difusión fijan y nosotros no lo hemos fijado, que es el tiempo que permanecen en contacto las partículas. En nuestro modelo es algo que está al azar, no lo manejamos nosotros. Eso nos maneja el beta y en definitiva nos maneja el R0. Entonces tenemos que encontrar la manera de ver cómo ese tiempo, que yo sé de dónde está, pero cómo lo incorporamos en el R0 para encontrar bien la relación del R0 en función de la velocidad, la densidad y ahora este tiempo característico que está asociado a la dinámica.
En fin, bueno, será cuestión de probar si lo podemos hacer o tal vez mejorar el modelo en este aspecto. Bueno, espero Ariel, espero haber respondido tu pregunta. Eugenio, muchas gracias por el comentario. Todo esto se los voy a pasar a mi coequiper en este tema, ayer hasta las 2 de la mañana me han estado mandando ajustes y la última curva la hacía esta mañana para agregarla y poder compartirla con ustedes en esta presentación. Bien, muchas gracias nuevamente, Paulo.